Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento en que estás viendo el video. Para mí es un privilegio estudiar juntos la palabra del Señor. Recuerda a mis amigas y mis amigos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay muchos que han tratado de minimizarla, hay muchos que han tratado de avergonzarla, hay muchos que han tratado de destruirla, pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Eso sería como tratar de apagar el sol con un gotero. Dice la ciencia que la Tierra cabe en el Sol 1.100.000 veces. Usted sabe, mi amado, si le hiciéramos un huequito al Sol y comenzáramos a echar tierras, el tamaño de esta Tierra, dentro de ese Sol, 1.100.000 caben allí adentro. 1.100.000. Pues imagínese lo que es que yo coja un gotero y pretenda apagar el Sol. Así es, mi amado, los que han pretendido minimizar, avergonzar, destruir la palabra del Señor. Hay muchos que la han tratado de destruir, mi amado, y allí andan, que es que el evangelio de Judas, que el evangelio de Bernabé, que el evangelio de un montón, hasta María Magdalena, hasta la Virgen María tienen evangelio. Y Apocalipsis hay un montón que tienen. Pablo tiene Apocalipsis. Pedro tiene Apocalipsis. Moisés tiene Apocalipsis. Mira, hay un montón. Pero el glorioso evangelio de Dios. Oído, mi amado, oído. El glorioso evangelio de Dios. La santa palabra de Dios. La palabra de Dios. La inefable palabra de Dios. La regla de fe y conducta, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, versículos 8, 7 y 8, dice: si alguno os predica otro evangelio que el que os hemos predicado, si alguno predica otro, dice, aunque sea un ángel del cielo, aún nosotros, dice allí, Gálatas 1, 7 y 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio que el que Dios me reveló a mí, dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Y si alguno predica otro evangelio, otro que el que yo les he predicado, y los que andan conmigo les han predicado, sea anatema, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir maldito, pero también quiere decir separado. Sea separado, que no hable más el evangelio. Mi amado, ¿cuántos andan allí afuera que es que el evangelio de tal, el evangelio de tal, el evangelio de tal? ¿Cuántos? Cualquiera que predique otro que no sea esto. Esto es muy serio, mis amados. Por eso nosotros, la iglesia, el gran despertar de la gracia, estamos asidos a la palabra que nuestro glorioso Señor, el resucitado, le reveló al apóstol Pablo. Y estamos asidos, mi amado, a lo que Dios le dio a Pablo. Entonces allí está el evangelio que tiene que ser predicado a todo el mundo. Dios no reveló evangelios a todo el mundo, hermanos. Dios le reveló el evangelio a Pablo. Y Dios no quiso que todo el mundo escribiera. Dios escogió a Pablo para que escribiera el evangelio, que lo dejara escrito así como lo tenemos hoy en el evangelio. Han pasado muchas cosas, mi amado. Nosotros no tenemos un original, tenemos una copia. Pero creemos firmemente que Dios, que es el que gobierna el universo, que Dios, que es el que quita reyes y pone reyes, que Dios, que es el que hace como Él quiere en el cielo y en la tierra,
Él es el que ha tenido cuidado de esta su palabra para que hoy nosotros la tengamos. En el siglo XXI todavía. Hace 21 siglos se escribió esto y hoy la tenemos. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Dice allá en el libro de Job capítulo 11, dice, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Cuál es la forma en que Dios ha usado para guardar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual? Su palabra que vive y permanece para siempre. Mira, dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así es que es un privilegio para nosotros en esta hora estudiar la bendita palabra del Señor. Y para ello vamos a ver un tema que se llama renovando la mente. Renovando la mente. Renovando la mente. Y vamos a leer un versículo, dos versículos más bien. Vamos a leer Efesios 4:22 y Efesios 4:23. Allí el 23 es el que nos ocupa para el estudio de esta noche. De allí del versículo 23, mis amados, vamos a ver una serie de pasajes de la palabra del Señor, cómo renovamos nosotros la mente, cómo la renovamos. Porque la palabra dice que hay que renovarla, hay que renovar la mente. Mira lo que dice esta palabra renovar. Dice experimentar una transformación. Oído, mi amado, eso es la palabra renovar, renovando la mente. La palabra renovar es experimentando una transformación interna, profunda y continua. Eso significa la palabra del versículo 23, que no lo hemos leído, debiéramos de leerlo. Dice el versículo 22 que ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos. Oído. Dice el 23, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Allí es donde vamos a estar, hermanos, en esta hora del estudio el versículo 23, pero que deben ser hechos nuevos. Nosotros tenemos que ser hechos nuevos. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo debemos ser hechos nuevos? Dice el versículo 23, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Dice en la Biblia Reina Valera, dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente o de vuestra mente. Dice aquí en esta Biblia que estamos usando hoy, dice, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos, porque algunas veces nosotros pensamos que como estamos en la gracia de Dios, y eso es lo que la gente confunde allí afuera. Entonces yo estoy en la gracia y no tengo que hacer nada, dice. No tengo que hacer nada. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que nosotros andamos en obras preparadas de antemano. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo, para que andemos en obras preparadas de antemano. Obras preparadas de antemano. Nosotros andamos en obras, pero las que Dios preparó de antemano. Y esas obras que Dios preparó de antemano son obras de justicia. Obras de justicia con las cuales, con nuestra vida, nosotros agradamos a Dios. Mira, si nosotros leyésemos el versículo 24 del mismo libro de Efesios, y si siguiésemos leyendo, mira las buenas obras para las que nosotros fuimos preparados. Dice el versículo 24, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad, por lo cual ahora han desechado la falsedad,
Hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo. ¿Ah? Estén airados y no obstante no pequen. Y ahí, hermanos, da una lista de las obras preparadas que nosotros tenemos, en las obras que nosotros tenemos que andar. Obras de justicia. Obras de justicia. El antónimo de justicia, el antónimo de justicia es injusticia. Dios no nos llamó a esas obras. Las obras de injusticia son las que dice Gálatas capítulo 5. Mas las obras de la carne son, y allí da una lista. Da una lista: fornicación, homicidios, lascivia, hechicería, borracheras, etcétera, etcétera. Allí da una lista. Todas esas obras son de la carne. Ya nosotros con la mente, dice aquí el versículo 23, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. En la fuerza que impulsa la mente, nosotros fuimos hechos nuevos. Y ahora andamos en obras de justicia. Ahora andamos en obras preparadas de antemano. Oído, el antónimo de justicia es injusticia. Es injusticia. Y nosotros no andamos en obras de injusticia. Nosotros andamos en obras de justicia. Dice Romanos capítulo 1, si tú lo lees, dice que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a cometer actos vergonzosos. Y da una lista, hermanos, allí, pero es así la lista. Da una lista de injusticias que allí habla la Biblia. Ese tipo de obras Dios no nos mandó, no nos preparó para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó para que anduviéramos en lo contrario de esas obras de injusticia, en obras de justicia. Que con nuestra vida y con nuestro proceder nosotros agrademos a Dios y agrademos a las personas también. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3 que nosotros somos una carta abierta, leída por todos los hombres. El Señor, nuestro glorioso Señor de gloria, dice que nosotros somos sal de la tierra y también dice que somos luz del mundo. Entonces nosotros andamos en obras preparadas de antemano. ¿Cuáles son las obras preparadas de antemano? Obras de justicia, obras que nuestra vida y la vida de la iglesia glorifique a Dios. Dios nos ha puesto para adornar la doctrina que es el Evangelio, su Evangelio. Nosotros somos los que adornamos la palabra de Dios. Nosotros no somos los que avergonzamos la palabra. Nosotros no somos los que pisoteamos la palabra. Nosotros no somos los que menosprecian la palabra. Nosotros somos hacedores de la palabra para la gloria del Señor. Eso es, mi amado, tener una mente renovada, ser hacedor de la palabra de Dios. Dice Efesios, aquí hay que leerse Efesios 4 y 5, hermanos. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino palabras buenas, palabras que edifiquen al que oye, palabras de gracia, dice, para edificar a los oyentes. Eso es una mente renovada. Ahora, dice el versículo 23 en esta palabra, dice, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. En la fuerza que impulsa su mente. Hermanos, esto tenemos que hacerlo nosotros. Esto es una fuerza que impulsa la mente a tener una mente cambiada, transformada, una mente regenerada para la gloria del Señor. Con esta misma línea, mira lo que dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Mi amado, en este temita, para la gloria del Señor, en esta enseñanza, hay que ir despacio y con buena letra. Porque realmente nosotros debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Dice aquí en Efesios capítulo 4, me gusta mucho lo que dice esta Biblia. Dice, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa la mente. En la fuerza
que impulsa la mente, mi amado. Esto no es un asunto de orar y que la mente sea transformada, no. La mente es transformada a diario, mi amado, como lo vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Una persona que no escucha la palabra de Dios, una persona que no lee la palabra de Dios, una persona que no estudia la palabra de Dios, una persona que no asiste a un lugar de estudio de la palabra de Dios, difícilmente, mi amado, está colaborando con su mente para ser transformada. Difícilmente está colaborando, porque lo único que cambia la mente es la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahorita, allí en Hebreos 4:12. Porque lo único que tiene vida para cambiar nuestra mente es la palabra de Dios. Ahorita llegamos allí. Dice Efesios 2:3, dice, si entre ellos todos nosotros en otro tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 3. Tú puedes comenzar a leerlo desde el versículo 1. Efesios 2, estamos en Efesios 2. El versículo 3, sí, entre ellos todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne, y hacíamos las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos las cosas que eran de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturalmente hijos de la ira, así como los demás. Nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás, porque hacíamos la voluntad de la carne y hacíamos la voluntad de los pensamientos. Hacíamos la voluntad de los pensamientos. Mi amado, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dice Romanos, vamos a ver si estoy en Romanos acá, sí. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esto que estamos viendo, hermanos, en esta noche, renovando la mente. La única forma de que existe para renovar la mente es a través de la palabra de Dios. Podemos tener una mente renovada, cambiada. Oído, hermanos, lo que quiere decir otra vez la palabra renovar. La palabra renovar quiere decir experimentar una transformación. Experimentar una transformación interna, profunda y continua. Experimentar una transformación interna, profunda y continua. Permitirle al Espíritu que moldee los pensamientos, actitudes y valores a través de la palabra de Dios. Mi amado, no hay ninguna otra cosa que pueda transformar, cambiar la mente sino la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos martes, jueves, domingo, mis amados hermanos. Aunque sea un estudio corto que nosotros damos, aunque sea un estudio corto, pero estudiamos la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Oído, mi amado, qué importante que es tener una mente renovada. Dice el versículo 6 y 7, porque el tener la mente puesta en la carne, oído, mi amado, porque el tener la mente puesta en la carne, dice el versículo 6, porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte. Pero el tener la mente puesta en el Espíritu, estar ocupado en las cosas espirituales, eso produce vida y paz. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7.
Otra vez el versículo 6, porque el tener la mente puesta en la carne, porque el tener la mente puesta en la carne. Mi amado, las personas que viven con la mente puesta en la carne y ellos creen o piensan que con una oración, mi amado, esto yo no quiero decir que la oración sea mala, la oración es buena, es muy buena y hay que orar. Dice allá en Tesalonicenses 5, orad sin cesar, etcétera. No estamos hablando de la oración, estamos hablando de lo que hace la palabra de Dios en una persona, en un hombre o en una mujer. Eso es lo que estamos hablando. Si nosotros le decimos a Dios todos los días que transforme nuestra mente, que cambie nuestra mente, mi amado, difícilmente eso va a suceder. Difícilmente eso va a suceder. Por eso es que hay personas que dicen, y yo los he oído, dice que Dios en estos tiempos no contesta la oración. Hace poquito escuché a alguien decir eso. Es que Dios dice no contesta las oraciones, porque todo el mundo le ora, todo el mundo le pide y Dios no les da nada. Mi amado, ya Dios hizo una obra perfecta. Ya Dios hizo una obra de redención perfecta, tan perfecta que aquí la tenemos escrita en este libro llamado Biblia. Se llama el Evangelio de Dios de acuerdo a Romanos 1:1. Nos toca a nosotros, te toca a ti, mi amiga y mi amigo, te toca a ti, mi amada hermana y hermano, cambiar la mente, ser obediente a la palabra de Dios. Dice el versículo 6, porque el tener la mente puesta en la carne, si tú tienes la mente puesta en la carne, dice el versículo 6, puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Mi amado, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Esto no es un asunto de Dios, cámbiame la mente, Dios transfórmame, Dios lléname. Mi amado, ya Dios nos dio todo lo que tenía que darnos. Dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros tenemos las armas, mi amado. Tenemos el Evangelio y tenemos el Espíritu de Dios por la fe en nuestros corazones, que es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para tener una mente espiritual, para tener una mente viviendo en el Espíritu. Dios nos ha dado esas herramientas. Dice la palabra del Señor en Efesios, aquí en Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice que fuimos sellados. Sellados fuimos, tú has sido sellada, tú has sido sellado. La iglesia, los creyentes en Cristo, hemos sido sellados. Pero tenemos que ejercitarnos en la palabra. Tenemos que ejercitarnos en la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola y escuchándola para sembrar para nuestro espíritu. Como dice Romanos 8:6, porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero tener la mente puesta en el espíritu significa vida. Significa vida. Es estar ocupado, mi amado, estar ocupado en nuestra mente en las cosas espirituales, no dándole tregua a la carne con las cosas de la carne. Dice allá en Gálatas capítulo 5 versículo 17, dice que la carne se opone al espíritu. Se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Dice, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se da cuenta, hermanos? Nos corresponde a nosotros, te corresponde a ti, mi amado hermano y hermana. Te corresponde a ti sembrar para el espíritu. Y el sembrar para el espíritu es estar ocupado en las cosas del espíritu. Es estar ocupado en las cosas del Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: y cesen de amoldearse a este sistema de cosas. Oído, mi amado, cesen de moldearse a este sistema de cosas, más bien transfórmense
haciendo su mente, rehaciendo su mente. Voy a volverlo a leer. Cesen de moldearse a este sistema de cosas. Cesen de moldearse a este sistema de cosas. Más bien transfórmense, rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es bueno y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Voy a leerles este versículo en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas. Romanos capítulo 12. Ojalá que tú lo puedas anotar, mi amado hermano, hermana, mi amigo. Y lo puedas leer en cualquier otra Biblia también. Dice aquí el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nota, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en estas dos Biblias. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Mi amado, eso es algo que nos toca hacerlo nosotros. Es nosotros quienes tenemos que transformar la mente. Es nosotros quienes tenemos que cambiar la mente. Es nosotros quienes tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Por allí alguien dijo, si cambiamos nuestro modo de pensar, cambiamos nuestro modo de vivir. Pero esto, hermanos, no lo hace una oración. La oración es muy buena y hay que orar. Pero esto no lo hace una oración. Esto lo hace una lectura diaria de la palabra, un estudio diario de la palabra, un oír diario de la palabra de Dios. Acuérdate que Romanos 10 dice que la fe viene por el oyendo y el oyendo la palabra de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, le dice a los de Efesios, entre tanto que voy, les dice, ocúpate en la lectura. Eso se lo dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. A los de Efesios les dice, leyendo lo cual podéis entender. Creo que es Efesios 3:3, leyendo lo cual podéis entender. Entonces, mi amado, María, allá en Lucas, dice que se sentó a los pies del Señor para escuchar la palabra de Dios. María estaba en la cocina en sus quehaceres y el Señor le dijo a María, si lees el relato, le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada en tus quehaceres, pero María ha escogido lo mejor. Se sentó a escuchar la palabra de Dios. Mi amado, hay que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Hay que leer, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, le dice a Timoteo. Dice allá en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Dice 2 Timoteo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien, que usa bien, que escudriña a profundidad la palabra de Dios. Mi amado, por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y cesen de amoldearse a este sistema de cosas. Cesen de amoldearse, no se amolden a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente. Transfórmese, eso es algo que nos toca a nosotros, mi amado. Eso es algo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser transformados o transformarnos mediante el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra del Señor. Dice aquí mismo en Romanos, hermanos, para no irnos muy lejos de Romanos, dice el capítulo 7, el versículo 25. Romanos 7:25, oído lo que dice Romanos 7:25. Gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con mi mente yo mismo soy esclavo a la ley de Dios, pero con mi carne
a la ley del pecado. Yo con mi mente, dice la Reina Valera, sirvo a la ley de Dios. Yo con mi mente sirvo a Cristo, que eso es lo que quiere decir la ley de Dios. Nosotros no estamos sin ley, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo y con la mente servimos a la ley de Dios que es Cristo. Con la mente servimos a la ley de Dios que es Cristo. Una mente transformada, una mente renovada, una mente cambiada. No por nuestro esfuerzo, hermanos, no por nuestro esfuerzo. Mire con este respecto, hermano, lo que dice 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 para que tú te des cuenta, mi amado, que no es por nuestro esfuerzo. 2 Timoteo 1:7. Dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Oído, mi amado, tenemos el espíritu, pero no de cobardía. No de cobardía, dice el versículo 2 Timoteo 1:7, sino que tenemos un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. En la Reina Valera dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es buen juicio. Mi amado, Dios nos ha dado las armas que nosotros necesitamos. Nosotros estamos armados. Estamos bien armados por la gracia de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, pero nos corresponde a nosotros estar en la palabra. Nos corresponde a nosotros escudriñar la palabra. Nos corresponde a nosotros transformar nuestra mente con el poder de la palabra. Dice Santiago, mi amado, dice allá en su carta que no debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dice, el que es oidor de la palabra es como la ola del mar. Es como la ola del mar. Va y viene, va y viene. No tiene un cimiento firme, no tiene un buen fundamento. El que es oidor no tiene buen fundamento. El que es oidor de la palabra, mi amado, le da lo mismo escuchar cualquier cosa. Cualquier cosa, mi amado. Mira, allí andan un montón atrás de hombres, atrás de mujeres, andan atrás de denominaciones, andan atrás de iglesias. Es que mi iglesia es tal. Mi amado, el Señor dijo en su palabra, o dice en su palabra en Juan 10, mis ovejas, yo las conozco. Dice, mis ovejas, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebata de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tener esa certeza, tener esa convicción, mi amado, es tener una mente renovada, cambiada por este espíritu que Dios nos ha dado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de temor, no nos ha dado Dios espíritu de miedo, nos ha dado Dios un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio, mi amado. Eso es lo que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Y esto, mi amado, eres tú, yo, todos los creyentes tenemos que buscar esta renovación en nuestra mente. Tenemos que buscar esta transformación en nuestra mente. Tenemos el Espíritu, Dios nos lo ha dado, así está escrito. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de, y allí da la lista, hermanos, del espíritu que Dios nos ha dado para la gloria y alabanza de Él. Para la gloria y alabanza de Él. Dice, con este mismo respecto, dice 2 Corintios 10:5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Oído, mi amado, qué tremendo lo que dice este versículo. Por lo menos de todos los versículos que hemos estado citando y que tú estás anotando, que
Ojalá que así sea. Dice el versículo 10, capítulo 10 de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Porque estamos derrumbando razonamientos. Estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Mi amado, esto no es hacer una oración y que nos caiga esto mágicamente. Eso no es. Mi amado, hay un deber tuyo, mi amiga, hay un deber tuyo, mi amigo, mi hermana, mi hermano, hay un deber de nosotros. Y el deber de nosotros es llevar el pensamiento cautivo. Llevar el pensamiento cautivo a la obediencia del Evangelio. Llevarlo a la obediencia del Evangelio. Por eso es que hay tantas doctrinas. Dice Efesios capítulo 4, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres se emplean con astucia las artimañas del error. Mi amiga, mi amigo, cuando nosotros escuchemos esas artimañas de error que enseñan los hombres, tenemos que derrumbar esos argumentos. ¿Cómo? Yendo a la palabra, para ver si lo que ellos están diciendo es conforme a la palabra de Dios. Derrumbándolos primero con la palabra y después llevando la mente, el pensamiento cautivo, en cautiverio a la obediencia de Cristo, que es el Evangelio. Yo creo lo que el Evangelio dice que es. Dice 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y dice 1 Corintios 4:6 que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Tenemos que llevar la mente, el pensamiento cautivo al Evangelio, a lo que está escrito, mi amado. No pensar más de lo que está escrito. Eso es una orden de la palabra del Señor. Eso es guardar la palabra del Señor. Eso es andar en la palabra del Señor para la gloria del Señor. Termino, mi amado, porque hay que terminar. Mira, ya el tiempo se me fue. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice Hebreos 4:12. Vamos a ver aquí en el Evangelio. Dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y ejerce poder. La palabra de Dios es viva y ejerce poder. Y es más aguda que toda espada de dos filos. Y penetra hasta dividir entre el alma y el espíritu, entre las coyunturas y su tuétano. Y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Mira, mi amado, lo que hace la palabra de Dios cuando estamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Mi amado, esto es la palabra de Dios, es a ella a quien nosotros le debemos el cambio, la transformación de nuestra conducta diaria, la transformación de nuestros pensamientos diarios, la transformación de pensamientos carnales a pensamientos de vida, la transformación de nuestra actitud diaria. De una actitud carnal a una actitud espiritual todos los días, llevando el pensamiento cautivo a esta palabra, la palabra de Dios, que es viva y que es más penetrante y más cortante que espada de dos filos para la gloria del Señor. Mi amado, hay que quedar aquí. Tenemos que terminar. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro. De las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados en el centro de San José. 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mi amiga, mi amigo, mis amados, yo declaro que tú amas la palabra,
y que tú estás en la palabra todos los días con un deseo ardiente de obedecer la palabra. Y cuando obedecemos la palabra, vamos cambiando, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen que el Señor, que es el Espíritu. Un día seremos semejantes a Él por la obediencia a su palabra. Bendecidos, buenas noches. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a quedar aquí en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a tratar de apagar esto. Hey, papi. De papi, no lo escuché, como usted siempre termina a las 8:50. ¿Me tiene acostumbrado usted? ¿Sí? A las 8:55.